Quiero empezar poniendo este mensaje en manos de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de servirte, Dios, de llevar el mensaje de tu palabra, Señor, a tu congregación, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque los reuniste aquí con un propósito, Señor. Que la palabra que hoy vaya a salir, Señor, de mi boca, Padre, que sea un mensaje tuyo para la congregación y para mi vida primeramente, Señor. Que pueda ser un mensaje sembrado en tierra fértil, Dios, y que dé frutos al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a recordar un poquito. Hace 3 semanas iniciamos un tema que se llama Del sueño al destino. Vamos a ver quiénes se acuerdan más o menos de qué fue lo que hablamos. Estuvimos hablando un poco sobre que Dios tiene sueños para nuestras vidas, ¿verdad? Tiene un destino para nuestra vida. Pero resulta ser que a veces por nuestro carácter ese destino no se cumple o lo vamos retrasando, ¿verdad? Pasan los años y de repente vemos como que nada pasa, hay algo de carácter que hay que transformar. Y Dios usa las pruebas para transformar y moldear ese carácter hacia lo que Él quiere de nuestra vida. La primera semana estuvimos hablando de una prueba, ¿verdad? Estuvimos tomando como ejemplo a un personaje bíblico. ¿Quiénes se acuerdan quién es? José, muy bien. Es el personaje de José. La primera prueba de la que estuvimos hablando, de la que nos habló el pastor Alejandro, ¿verdad? Fue la prueba del orgullo, ¿verdad? La prueba del orgullo en nuestra vida, que muchas veces nos pasa. Y de repente las cosas no salen bien o el Señor nos está usando y hay cosas buenas en nosotros, pero hay un orgullo en el corazón, hay un propósito y hay orgullo en el corazón. Entonces no podemos avanzar por ese orgullo que hay en nuestra vida. La segunda prueba de la que nos habló el pastor José Ángel se llama la prueba del pozo. A veces, ¿verdad? Estamos en ese pozo enredados y no sabemos cómo salir y necesitamos pedir ayuda. Necesitamos estar dispuestos a que Dios nos ayude y hacer lo posible de nuestra parte, pero pedirle a Dios que haga la parte que nosotros no podemos hacer. Para esta semana nos corresponde conversar sobre la prueba del palacio. Esta prueba está relacionada con la administración, con el ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos en nuestras manos. Quiero empezar contándoles que el autor que escribió sobre este tema, ¿verdad? Él cuenta una anécdota que le pasó. Dice que él estaba por entrar, por irse a un viaje, el vuelo estaba por salir, iba un poco tarde, ¿verdad? De repente entra él bueno, ustedes saben, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa cada rato, va uno corriendo para el trabajo y uno no quiere que nada se interponga porque, ¿verdad? Un minuto más y ya llega uno tardísimo. Y entonces él estaba en esa situación. Va entrando al aeropuerto, estaciona su carro y choca con el carro que tiene detrás. Ok, él se bajó para ver qué era lo que estaba pasando y resulta ser que el carro que tenía detrás estaba súper despintado, lleno de huecos porque tenía un montón de golpes por todo lado y entonces él vio que el golpe que él le había dado no era gran cosa, ¿verdad? Y él se puso a valorar, bueno, si yo me quedo aquí y trato de arreglar este asunto me va a agarrar tardísimo, no me voy a poder ir y va a tener un impacto fuerte en mi vida. Pero el otro señor a quien le choque el carro, ni cuenta se va a dar, tiene tantos golpes que este no va a hacer nada, uno más, uno menos, da igual. ¿Ok? Pero entonces resulta ser que él se toma la decisión y se va a abordar su vuelo. Cuando él estaba a punto de entrar al avión, él dice, bueno, escucha una voz que le dice, ¿de verdad vale la pena? ¿Será que de verdad vale la pena perder la gracia de Dios y la presencia de Dios por una decisión como esta? ¿Verdad? Él sabía hacer lo correcto, pero no lo estaba haciendo. Entonces la voz de Dios acudió, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, le dijo, hey, no,
no lo estás haciendo bien, ¿verdad? Tome la decisión. Entonces él tomó la decisión, regresó y perdió su vuelo, ¿ok? Regresó y dejó una nota en el carro y le puso los datos, su número de teléfono, ¿verdad? Y demás para que se comunicara con él en algún momento. Él decía, de verdad no valió la pena, no valía la pena perder la gracia de Dios. Tenía o perder un vuelo y retomarlo después, que no pasa nada, o tomar la decisión de irse y perder la gracia de Dios. Hay cosas en la vida que a nosotros nos parece que son urgentes, y les digo urgentes entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente eso que es tan urgente no vale la pena para perder la gracia de Dios. De repente, si yo tengo una necesidad económica y manejo finanzas en mi trabajo, esa necesidad económica puede ser provista por Dios si yo pongo la fe, ¿verdad?, en el lugar correcto. Pero si yo me llevo el dinero, eso me puede traer consecuencias muy grandes en mi vida. Pero a veces no pensamos esas consecuencias. Es importante que las pensemos. Una persona de Dios, ¿verdad? Dios nos valora y nos evalúa constantemente. Cuando Él nos da a nosotros a administrar algunas cosas, todos ustedes y yo tenemos cosas que administrar. El trabajo, la casa, la familia, el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Sé que cada uno de ustedes tiene dones y talentos por entregar y por desarrollar, que probablemente todavía no los han desarrollado, pero Dios lo puso en nuestras manos para que sean bien administrados. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios nos valora. Si quieren, por favor, vamos a Lucas 16, 10, 12. Dice ahí, si lo quieren buscar, lo buscan, y si no, ahí está en la pantalla. Dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de sus riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? El Señor nos tiene a nosotros, por decirlo así, en continua evaluación. Nosotros tenemos esas cosas en nuestras manos para administrar, pero si no sabemos administrarlas bien, Dios no nos va a dar más. Escuchen bien esto, Dios no nos va a dar más de lo que ya tenemos, porque no sabemos administrarlo. Si el Señor viene y nos da una cantidad de X de dinero, hablando de dinero, pero pueden ser muchas cosas. Si el Señor nos da una cantidad de X de dinero muy grande, pero sabe que eso nos va a hacer daño porque no sabemos administrarlo, Él no nos lo va a dar, ¿verdad? Dios está evaluando cómo nos comportamos. Si usted ahorita se encuentra administrando bienes de otro, ¿verdad? Porque a José le pasó eso. Después de que él salió del pozo, fue al palacio, ¿ok? Fue vendido y después como un esclavo y fue a trabajar al palacio. Estando en el palacio, él fue el administrador de todo lo que tenía el capitán del palacio. Él era el administrador de todo eso. Y entonces, si en este momento nosotros tenemos cosas por administrar, la pregunta es la siguiente: ¿qué va a hacer usted con los bienes de otra persona? Así como Dios le dio a José a administrar bienes de otra persona, Dios nos pone a administrar cosas que son para otros, ¿ok? ¿Qué va a hacer usted con esos bienes que Dios le puso a administrar? ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le ha confiado? ¿Qué haría usted si es el que choca el carro en un parqueo público y ve que el otro carro está todo chocado? ¿Cuál sería su actitud? Se trata de la prueba de la administración. Con respecto a esto hay una cita bíblica que está en Colosenses 3, 22, 25. A esta sí les voy a pedir que por favor vayan conmigo. Esta cita bíblica nos dice cómo nosotros, como siervos de Dios, nos debemos comportar. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en donde sea que estemos? Dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando. Y esto es algo muy importante. De repente nosotros estamos en el trabajo y hacemos las cosas con excelencia, pero si el jefe está enfrente, si el jefe no está, todo el mundo hace fiesta. Nos tomamos más tiempo a la hora del almuerzo, ¿verdad? O a la hora del café, o nos salimos a hacer un mandadito, o en el colegio, si el profesor no los está viendo durante el examen, copian, ¿verdad? Entonces, esas cosas Dios las está viendo. Dice: obedezcan en todo a sus amos terrenales,
no solo cuando ellos los estén mirando, como si usted quisiera ganarse el favor humano, sino que con integridad de corazón, por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismo. O sea, esto es una ley para todos. Si uno hace bien, cosecha bien. Si hace mal, cosecha mal. Así de fácil, ¿verdad? Nosotros servimos a Cristo en todo lo que hacemos, y si esa condición es clara en nuestra vida, todo lo que hagamos va a prosperar. Todo lo que nosotros hagamos va a prosperar. Dios nos está diciendo en este momento que hagamos las cosas de corazón, reconociendo que primero servimos a Cristo y luego a los que están acá en el mundo. Pregúntese. Creo que viene una evaluación. ¿Puede usted servir bien a los demás aunque no sean cristianos? ¿Cómo se comporta usted con la gente cristiana y cómo se comporta con la gente que no es cristiana? A veces nosotros los cristianos, entre cristianos, nos entendemos y tratamos de aparentar algo que normalmente no practicamos. Cuando estamos con gente cristiana hacemos las cosas muy bien, todo es con excelencia, porque además es miembro de mi congregación, ¿verdad? Yo tengo que dar testimonio. Pero cuando yo estoy con gente que no es cristiana, ¿cómo me comporto? ¿Cuál es mi actitud ante esas personas? ¿Verdad? Si usted no es capaz de administrar bien y de comportarse bien delante de esas otras personas, pues no ha pasado la prueba de la administración, que es esta prueba del palacio. Cuando usted trabaja para Dios, y esto es algo que me encantó, lo leí, me encantó, y dice, cuando usted trabaja para Dios, Dios es su jefe. Dios es quien lo recompensa, es Él quien lo promueve y es quien lo pone en lugares de bendición. Cuando usted trabaja para el Señor, Él lo promueve. Si el Señor sabe que usted necesita aumento en su salario, Él lo va a hacer porque usted trabaja para Él. Pero si nosotros trabajamos para los hombres, nos quedamos en la condición de lo que el hombre quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Pero para el Señor las cosas son diferentes. Luego del pozo, José fue llevado a trabajar al palacio con el faraón. Y usted podrá decir así, ¿verdad? Qué bonito. Salió del pozo al palacio, o sea, de lo más bajo a lo más bonito. Pero resulta ser que José fue vendido como esclavo. Él fue a trabajar al palacio y no era que iba a tener un lugar de privilegio, era un esclavo. Él iba sin ganar ningún salario, ya lo habían comprado. Era una cosa más, un objeto más en el palacio. Pero él fue e hizo la diferencia, porque trabajó con excelencia, sin esperar nada a cambio. Nada, absolutamente nada, porque él tenía claro que trabajaba para el Señor. Vamos a Génesis 39, por favor. También está aquí, creo que está un poquito pequeño, pero igual se los voy a leer. Génesis 39, del 1 al 6, dice: Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Y por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía un buen físico y era muy atractivo. Esta parte finaliza así porque está relacionada con la siguiente prueba que vamos a ver la otra semana. No la vamos a hablar ahorita. Pero entonces, si ustedes ven aquí, José realmente sirvió con excelencia. Y sirvió con tal excelencia que el jefe lo puso a cargo de todo. Absolutamente de todo. Y dice que todo lo que él hacía prosperaba.
todo lo que él tocaba prosperaba, al punto de que su jefe no se preocupaba por nada, ni siquiera supervisaba lo que José hacía. Estaba seguro de que lo que José iba a hacer venía de Dios. ¿Ok? Entonces, este pasaje a mí me impacta ver una cosa, y es que dice que Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que lo hacía prosperar en todo. Potifar no era una persona creyente, no conocía nada de Dios, pero había algo notorio en José, había algo diferente en José. Yo no me puedo imaginar la cantidad de esclavos y siervos que podían tener en ese lugar, probablemente eran muchos, pero el que hizo la diferencia fue José. Al que pusieron a cargo de todo fue a José. ¿Por qué? Y aquí va la primera clave, que es muy importante. Usted quiere éxito en su vida, usted quiere prosperidad en su vida. Yo sé que todos la quieren, yo sí la quiero. Supongo que todos ustedes también. Pero la clave para tener el éxito es la presencia de Dios en nuestra vida. Todo lo que necesitamos es estar acompañados del Señor en todo lo que hacemos. Que todo lo que nosotros emprendemos y hablemos sea para agradar al Señor, para tener esa presencia de Dios en nuestra vida. José, aún estando en la cárcel, dice la palabra que Dios estaba con él, aún estando en la cárcel. O sea, él venía, ustedes conocen la historia de José. José había sido seducido por la esposa del faraón, ¿verdad? Y le dijo, bueno, acuéstese conmigo. Y él le dijo que no, y se fue. A causa de eso, lo llevaron a la cárcel. Eso era muy injusto, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros pasamos por circunstancias que consideramos súper injustas y nos enojamos con Dios, le damos la espalda a Dios y nos apartamos de lo que Él quiere hacer? Pero José tuvo una actitud correcta. Resulta que él, en medio de una situación difícil, igual decidió servir a Dios con excelencia, en donde sea que estuviera, sin importar las circunstancias que estaban pasando. Y así fue como José aprobó esa prueba de la administración. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que todo lo que usted haga y todo lo que usted toque, el Señor lo prospere? Que su matrimonio, su trabajo, sus hijos, su familia sean prosperados. Ok. Necesitamos entonces la presencia de Dios en nuestra vida. Si usted tiene a Dios en su vida, vean, esto también es algo muy bonito. Si usted quiere prosperar, usted quiere un negocio próspero, averigüe qué es lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Usted quiere un negocio que realmente le sea rentable, averigüe qué es lo que Dios quiere hacer, porque donde Dios esté hay prosperidad. Donde Dios tiene su mano puesta para hacer un negocio, lo que sea, es próspero, porque lo que Él hace siempre es perfecto. Donde Él está siempre es bueno. No hay cómo fallar, es que no hay por dónde. Si usted quiere hacerlo, busque lo que Dios quiere y va a ver que le va a ir bien. Ok, ahora esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo hago yo para tener la prosperidad de Dios en mi vida? Esto es clave, la obediencia. Esto es así de simple. La obediencia es lo que Dios espera de nosotros. Si usted quiere la presencia de Dios en su vida, sea obediente a lo que Dios le pide. Es lo único que necesitamos hacer.
La silla dice desobediencia. Ok. Muchísimas veces en nuestra vida, este sketch nos muestra un poquito cómo en nuestra vida nosotros coqueteamos con la desobediencia, coqueteamos con el pecado, con lo que Dios nos ha dicho no toque. Ya sabemos qué es lo que no hay que hacer, pero pasamos como ellos. Uno pasó, llegó, tocó y hasta tiró el rótulo, ¿verdad? Así como, ¿qué me importa, verdad? Aquí estoy. Y empiezan entonces a hacer lo que les da la gana y de repente hay otro que llega, se acerca, coquetea, igual se queda y estuvieron pegados un buen rato, bailando al nivel de la música, ¿verdad? Pero entonces, de repente llegó alguien que les dijo, hey, están equivocados, ¿qué pasó? Aquí decía no toque, ¿verdad? Pellizquense, tenemos que orar y pedirle a Dios y fueron libres, ¿ok? En ese momento fueron libres. Fueron obedientes en el sentido de que vieron que podían salirse de ahí, pero de repente no sabían lo que estaban haciendo. Todos estaban arrodillados haciendo algo que no sabían ni qué era, ¿verdad? Y Dios a veces a nosotros nos pide obediencia, nos pide que hagamos las cosas de corazón, no porque tengamos una recompensa, sino porque sabemos que es algo bueno para nuestra vida. Dice, si no obedecemos a Dios, Él no puede andar con nosotros. Usted sabe que la presencia de Dios es lo que le va a llevar al éxito, a la prosperidad, a tener una vida buena, que es lo que Dios nos ha prometido. Pero si usted no es obediente, Dios no puede andar con usted. Dios solo va a andar con las personas que le obedecen. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios prosperó en medio de la obediencia. Vamos a 2 de Crónicas 17, 3 y 4. Dice, el Señor estuvo con Josafat, porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino a Dios, al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Dios estuvo con Josafat. ¿A causa de qué? De que fue obediente. En 1 Samuel 18, 12, 14 dice que Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, y por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Otra vez, el Señor estaba con él y tuvo éxito en todo lo que hacía. Pero entonces veamos la otra cara de la moneda. ¿Por qué el Señor se había apartado de Saúl? Después ustedes lo pueden leer. En Isaías habla sobre cómo Dios le dio instrucciones claras a Saúl, que era lo que él tenía que hacer. Le dijo el paso a paso prácticamente de lo que él tenía que hacer, pero Saúl se rehusó a ser obediente a lo que Dios quería. Y entonces el Señor se apartó de él. La gracia de Dios ya no estaba con Saúl y se la entregó a David. Dice, aquí el mensaje es claro. Isaías 1, 19, 20 dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Si se niegan y se resbalan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Este mensaje es claro. Si nosotros nos negamos a obedecer, nos va a ir mal, punto. Si nos negamos a obedecer lo que Dios nos ha dicho, dice que nos exponemos a fuerzas de destrucción. Pero si nosotros obedecemos a Dios, seremos prosperados. Él dice, el versículo que leíamos anteriormente dice que no hay discriminación ni hay favoritismos. Lo que nosotros hacemos es lo que nosotros recibimos. Yo me puse a pensar un poquillo, ¿verdad? Y de repente, de lo que leía, y las mamás saben, cuando tienen hijos adolescentes o jovencitos, que yo sé que aquí hay muchas porque las conozco, usted le dice a su hijo, vaya a arreglar el cuarto antes de salir, ¿y qué pasa? Ajá, esa es una batalla campal en la casa primero, ¿verdad? Hay algo terrible, no quiero, no me da la gana, no se metan en mis cosas, ¿verdad? ¿Qué importa si es mi cuarto? Y de repente entonces usted la pone en la condición, si usted quiere salir, tiene que arreglar el cuarto. Pero entonces se van a arreglar el cuarto y usted escucha los palopisos por todo lado, ¿verdad? Pegándolos durísimo, la escoba durísimo, y cuando usted entra y abre el closet, toda la ropa está revuelta, metieron todo ahí para que usted no lo viera, pero ahí está revuelta, ¿verdad? Y entonces de repente ya se van y usted le da el permiso, pero en su corazón usted no queda satisfecha. ¿Por qué? Porque usted sabe que no lo hicieron de buena gana, ¿verdad? Que no lo hicieron como tenían que haberlo hecho, porque no reconocieron que era bueno para ellos. Dios nos ve hacia nosotros.
el Señor a nosotros nos pide que seamos obedientes en ciertas cosas. Pongamos un ejemplo, los diezmos y las ofrendas, esto es un ejemplo. Y Dios nos dice, bueno, sean fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, sean obedientes, porque esto es un mandato de Dios, les va a ir bien, les prometo, hay promesa de Dios, en que ustedes van a ser prosperados si lo hacen. Pero entonces a veces venimos y lo dejamos ahí, pero no con el corazón correcto. Así como la mamá ve a su hijo que hace las cosas de mala gana, Dios está viendo nuestro corazón que lo hacemos de mala gana. Y entonces ahí no hay prosperidad, porque no lo estamos haciendo con la actitud correcta. Ahí no hay una obediencia de corazón. Dios espera que nosotros hagamos las cosas de corazón. Y entonces aquí hablemos de algo importante. Cuando estamos hablando de esta presencia de Dios, es importante aclarar que Dios es omnipresente. Él está en todas partes, ¿cierto? En donde sea. Aún así haya desobediencia, Dios está presente en ese lugar porque Él está en todas partes al mismo tiempo. Pero no estamos hablando de esa presencia. Estamos hablando de la presencia de Dios, que es diferente en nuestra vida, que es algo palpable, que nosotros podemos sentir, es algo diferente, una intimidad especial a la que Dios nos ha llamado. Aquí les voy a contar una intimidad mía. Algunos ya lo conocen. Cuando yo estaba adolescente, supongo que muchos adolescentes han pasado por ahí, ¿verdad? Pasa uno por periodos como de mucha soledad, uno se siente solo, se siente triste, ¿verdad? Y yo estaba pasando por un periodo de esos. Y entonces siempre pensaba, ¿verdad? Que yo no sabía para qué había nacido, ¿verdad? Y todos esos problemas existenciales que uno pasa de repente. Y esa noche fue algo diferente. Estaba empezando a acercarme a Dios y a conocer un poco de Dios. Y fue muy diferente, fue una noche que marcó mi vida. Fue esa presencia tangible de Dios en mí. Porque de repente entonces yo pude sentir un abrazo especial de Dios para mí. Yo estaba acostada en mi cama y yo sentí esa dulce presencia de Dios en mi vida. Y les puedo decir que escuché unas palabras que me dijeron, independientemente de lo que usted está pasando, no está sola, ¿verdad? Entonces yo sentía soledad, pero Dios vino y puso una esperanza nueva en mi vida, puso algo diferente en mi ser. Y entonces a partir de esa noche mi actitud de ver las cosas es diferente. Yo le digo a mi hermano y a Paola, tengo una foto en la que yo odio sobre todas las cosas y a mi mamá le encanta publicarla, donde todo el mundo se la enseña, en la que yo salgo con una cara muy amargada, de verdad que amargada de ese periodo de adolescencia. Y entonces yo la veo ahora y yo digo, Dios mío, gracias por lo que hiciste en mi vida, ¿verdad? Porque yo no puedo imaginarme viviendo con esa amargura toda la vida, o sea, es que era algo terrible. Pero esta noche fue la que marcó mi vida. La presencia de Dios en nosotros cambia nuestra vida. Y esa es la presencia de la que estamos hablando ahorita. La presencia que queremos tener en nosotros. Es esa presencia en la que yo sé qué es lo que Dios espera de mí. Y en lo que yo sé que espero de Dios y que puedo esperar de Él. Que yo sé que en momentos de dificultad Él va a estar conmigo. De esa presencia es la que nosotros queremos en nuestra vida. Es la que necesitamos buscar por medio de la obediencia. Porque si desobedecemos, el Señor se va a apartar. No es que Él se aparte, es que yo me aparto de Él. Él siempre está allí, pero yo soy el que se aparta de Él. Y aquí vamos a otra clave. Hay personas que a veces dicen, yo sé que la obediencia es importante. Vean, yo conozco una señora muy allegada a mi vida, que es cristiana hace muchos años y fuma mucho. Sigue fumando, tiene años de estar en las cosas del Señor, pero ella sigue fumando. Y de repente entonces ella dice esto que les voy a leer. Yo sé que la obediencia es importante, pero en esta área de mi vida yo no puedo ser obediente. He intentado tantas veces y no lo logro. Yo sé que tal vez a ustedes en alguna área les pasa lo mismo, pero es que entonces aquí viene lo importante. Resulta ser que sus fuerzas y su mejor esfuerzo no son suficientes para ser obediente a Dios. No lo son, porque nosotros solos no lo vamos a lograr. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos la fe para poder seguir adelante. ¿Cuál es esa fe? ¿De qué nos habla esta fe? ¿Por qué necesitamos fe? Bueno, porque si usted verdaderamente cree que la obediencia va a ser algo bueno para su vida, usted no solo lo va a intentar, sino que lo va a hacer. Porque usted está convencido de que lo que está haciendo es correcto y le va a ayudar en su vida. Pero si usted no cree que ser obediente a Dios le va a ayudar, usted va a seguir siendo desobediente. Necesitamos fe.
Leía de este autor y él ponía un ejemplo que me gustó mucho. Él decía, a veces usted va a su carro y nosotros todos los días tenemos actividades de fe mundana o terrenal, por decirlo así. Si usted va a su carro, pone la llave en el arrancador, ¿usted espera qué? Que el carro arranque. Pero ¿quién antes de poner la llave en el arrancador duda de que va a arrancar el carro? Solo que estuviera el carro malo, pero aún así usted le da y le da y le da y lo intenta varias veces antes de decir que el carro está malo. Igual usted va, abre la ducha, mete la mano y usted sabe que aunque el agua al principio sale fría, de repente va a salir caliente en algún momento. Pero nosotros los cristianos funcionamos sin fe. Es extraño, somos cristianos y no tenemos la medida de fe que necesitamos. Decía el autor, abrimos el grifo de la oración, inmediatamente dudamos de si va a funcionar o no. Entonces parece mentira que con cosas terrenales nosotros confiamos más de lo que Dios nos ha dicho en nuestra vida. Necesitamos fe para creer. ¿Y cómo viene la fe? Bueno, dice la palabra que del oír la palabra de Dios. Usted quiere fe en su vida, quiere que su fe crezca, escuche la palabra de Dios. Esté pendiente a escucharla cada momento que usted pueda. Si usted puede evitar ver una novela y ponerse una prédica y escuchar la palabra de Dios, hágalo, porque va a ser de bendición para su vida. Póngalo en su radio, prográmelo. Gracias a Dios por la radio, las radios cristianas, porque usted de repente tiene al alcance del celular, que yo sé que aquí la mayoría tiene celular, escuchar algo bueno que puede edificar su vida. Algo que le va a ayudar a aumentar su fe. Esa fe que usted necesita en los momentos de dificultad. Dice Romanos 10:17 que la fe viene como el resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es el de la palabra de Cristo. Estudia la palabra a cada instante y entonces usted va a descubrir que en la medida en que su fe crece, usted va a ser obediente. En la medida en que usted sea obediente, Dios va a tener la presencia de Dios en su vida. Y en la medida en que usted tenga la presencia de Dios, su vida va a tener éxito, bendición y prosperidad. Quiero terminar con el final de la historia que les conté al principio, ¿verdad? El señor que chocó el carro y dejó ahí la nota. Se los voy a leer. Dice... Perdón. Dice, no podría valer tanto la pena como para perder la bendición de Dios en nuestra vida. A veces es fácil hacer lo correcto. Ay, perdón. Bueno, les voy a leer aquí lo que dice el pastor. Dice, de que después de un tiempo de que dejó la nota, lo llamó una señora. La señora era la dueña del carro chocado. Y entonces dice que él le dijo, bueno, discúlpeme por lo que hice, y le di los datos del seguro para que arreglara el golpe. Pero ella me dijo, quiero hacerle una pregunta antes de colgar el teléfono. Es que no logro entender por qué usted dejó la nota. Era fácil irse. Todos mis compañeros de trabajo les he enseñado la nota y nadie puede creer que usted hubiera hecho esto. ¿Verdad? Nadie lo puede creer, era tan fácil, mi carro tan chocado que está, y usted decidió dejar la nota. Entonces él dice, ok, le voy a decir qué fue lo que pasó conmigo. Cristo cambió mi vida. Dejé la nota porque Cristo transformó mi vida y lo puede hacer con usted también. Entonces él le pudo dar el mensaje del evangelio a esta señora y terminó diciéndole, ok, usted me dice que sus compañeros no pueden creer porque yo dejé la nota. Asegúrese de decirles que fue porque Cristo transformó mi vida y también puede transformar la de ellos. Entonces dice que él dice ahora que él, si hubiese sido desobediente a lo que Dios quería hacer, no hubiera tenido la oportunidad de dar el mensaje de Cristo a toda una oficina, ¿verdad? Dios a veces usa cosas pequeñas. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, el Señor nos usa para lo mucho. Él fue fiel dejando una nota, perdió su vuelo, pero el Señor tenía un propósito aún más grande que él no conocía. Seamos fieles en lo poco y el Señor nos va a poner en lo mucho.